Muy buenos días, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. El motivo de este video es la clase del día 30 de abril del presente año debido al feriado por el 1 de mayo, ¿sí? Bueno, para hacer un poquito, no estar directo al tema, el tema de clase de este día viernes es sobre el origen de la vida. Por lo tanto, vamos a entender las diferentes teorías y corrientes científicas que en este caso nos van a ayudar a entender cómo se origina la vida. Muy bien, vamos primero entonces con lo siguiente. Primero, a hablar de la vida o el origen de la vida es un tema no tanto de las ciencias biológicas, por ejemplo, la biología, la química, sino que también es un tema abierto, por ejemplo, para las ciencias exactas como la matemática y la física. Dentro de la filosofía, y ya, bueno, un poquito hablando también del pensamiento, todo aquello, hay diferentes corrientes que nos definen cómo entender el origen de la vida. Una corriente que se llama idealista baja al amparo, por ejemplo, de la teoría del creacionismo. La teoría del creacionismo podemos entender que la vida pudo ser originada por un ser supremo llamado Dios. Es una teoría idealista, por ejemplo, al decir que son ideas no fundamentadas en la ciencia, simplemente en la razón, ¿sí? Entonces, la primera teoría que nosotros podemos entender respecto al origen de la vida es la teoría del creacionismo, es decir, que un ser supremo, en este caso, pudo originar la vida. Luego tenemos ya teorías un poco más científicas, donde se une lo que es la ciencia y parte, en este caso, del conocimiento. Tenemos una teoría que se llama la teoría de la biogénesis o generación espontánea. En líneas parafraseadas nos dice que esta teoría o sostiene que el origen de la vida o el comienzo de la vida pudo surgir espontáneamente o en cualquier punto y lugar o momento, ¿sí? Para entender esta teoría, el máximo exponente es Reddy con este experimento. Él puso, por ejemplo, dos frascos con una porción de carne. Un frasco él lo pudo colocar, por ejemplo, una manta que sea de cubierta y en el otro frasco fue totalmente abierto. Cuando él vio, por ejemplo, que algunos días, algún tiempo, en este caso vio que en el frasco abierto habían ciertas larvas, por ejemplo, sobre el trozo de carne, y cuando en este caso el frasco era cerrado, en este caso en la parte superior, vio también larvas. Él suponía que, por ejemplo, con ese experimento la vida puede originarse a partir de cualquier momento, ¿ya? Pero no es así. Sabemos que la ciencia actual supone que la aparición, por ejemplo, de larvas en ese experimento de Reddy es por la descomposición de la materia orgánica. Bueno, eso fue una teoría tal vez para la ciencia actual muy criticada y en algunos casos o bibliografías, por ejemplo, ya no es tomada en consideración. Pero el autor, que es Reddy, nos sostiene con esta teoría que la vida se pudo originar en cualquier momento o lugar. Aunque esta teoría es muy rudimentaria y muy contradictoria. Por ejemplo, en ciencia hay un principio que se llama el principio de la causalidad. Es decir, que toda causa tiene una consecuencia. Por lo tanto, es como un ejemplo hipotético. Yo quiero tomar algo, necesariamente alguien tuvo que colocarlo en cierto lugar a ese objeto. Ese experimento se puede decir, pasa por alto, pasa por desapercibido el principio de la causalidad, por lo tanto no tiene fundamento ni científico ni filosófico, pero sin embargo es una idea que en este caso predominó mucho tiempo en la ciencia. Bueno, tenemos otra contradicción que tiene que ver con Luis Pasteur. Ya lo dijimos que para la ciencia actual la aparición de larvas o bacterias en un trozo de carne es producto de la descomposición de la materia orgánica. Y es exactamente este criterio quien propuso fue Luis Pasteur. Por ejemplo, nosotros sabemos que si nosotros, por ejemplo, tenemos por ahí larvas o moscos, y si dejamos, por ejemplo, en aquel objeto poniendo un poco de alcohol con el objetivo de esterilizar y desinfectarlo, necesariamente no va a haber larvas. Y lo que propuso el que la materia se va en descomposición y que incluso el objeto en el cual tal vez hay larvas o microorganismos se puede esterilizar y previniendo la aparición de estas estructuras. ¿Sí? Bueno, entonces aquí hemos visto dos teorías. La primera, que es la teoría del origen de la vida,
A partir del creacionismo, sabemos que, bueno, esta teoría sostiene que hay un Dios, un ser supremo. La otra es la teoría de la generación espontánea que dice a Reddy, en líneas cortas, que la vida pudo originarse en cualquier momento o en cualquier lugar, pasando por alto, en este caso, el principio de la causalidad. Bueno, tenemos otra teoría que, bueno, se puede decir que es una de las teorías más importantes y que actualmente la ciencia le ha prestado mucho lugar, que se llama la teoría de la panspermia o también la teoría de origen extraterrestre. En líneas claras y cortas nos hace entender que la vida pudo surgir en este caso por acción de afuera o de otro planeta. Bueno, para tener un poquito de idea de por qué se apoya esta teoría en la ciencia. Por ejemplo, los meteoritos, hablando químicamente, tienen los mismos minerales que las rocas de nuestro planeta. Al ver esa comparación y esa similitud, se sostiene que, por ejemplo, la vida pudo surgir por la acción de otros planetas o por la acción de meteoritos al caer aquí en la Tierra. ¿Sí? Aquí también hay otro criterio muy interesante, por ejemplo, que es sobre el origen del agua. Hay muchas teorías que sostienen que el agua, por ejemplo, se pudo surgir a partir de una teoría química, pero bueno, haciendo referencia a esta teoría, nos dice que el origen del agua se pudo originar por partículas que venían de los meteoritos. Quiere decir que al principio hubo una lluvia de meteoritos y que esos meteoritos traerían moléculas de agua. Y así, por ejemplo, continuamente como había lluvia de meteoritos, se fueron llenando y hasta constituir actualmente lo que conocemos como los océanos. ¿Sí? Bueno, entonces la teoría de la panspermia nos dice que la vida se pudo originar de afuera, pues, principalmente el espacio universal. Y tenemos por última una de las teorías también muy importantes, que es la teoría química o la teoría bioquímica de Oparin. Para entender esto hay que analizar lo siguiente. Según esta teoría, en la Tierra primitiva, es decir, que al principio de la vida habían, por ejemplo, gases como el dióxido de carbono, el agua, el nitrógeno, el amoníaco, el metano, y que producto, por ejemplo, de las tormentas eléctricas y estos gases se pudieron originar pequeñas moléculas orgánicas que se llaman coacervados y que estas moléculas son las originarias para formar o en este caso garantizar la vida. ¿Sí? Es la teoría tal vez un poquito, tal vez con contradicción por lo siguiente. En lo que hemos dicho en teoría, alguien lo hizo en práctica llamado Miller. Stalin Miller fue un científico estadounidense que lo que dijo Parín lo hizo en el laboratorio. Por ejemplo, aquí puso los gases que había al principio y aquí las tormentas eléctricas. No había oxígeno, cabe recalcar eso. Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo? Que producto del, en este caso, de los gases y de en este caso, las tormentas eléctricas, se originaron lo que son moléculas orgánicas. En el experimento real sí se obtuvieron moléculas orgánicas, pero el problema fue el siguiente, que las moléculas orgánicas que se obtuvieron en el laboratorio no coinciden con las moléculas necesarias para garantizar la vida. Por lo tanto, esa teoría también causa un poquito de contradicción y vacíos. Pero la idea general que sostiene esta teoría es que, por ejemplo, al principio hubieron gases y a la vez radiaciones y en este caso tormentas eléctricas y producto o la conjunción de todo esto se originaron moléculas orgánicas. Muy bien. Yendo un poquito, por ejemplo, a la teoría del origen del agua. El agua también nos dice que no se obtuvo a partir de esta misma teoría. Por ejemplo, una vez que se fabricaron las moléculas orgánicas, se fabricaron también lo que son las moléculas de agua. Muy bien, entonces cuatro teorías muy importantes. La creacionista, un Dios, la panspermia, que vino del espacio exterior, la teoría de la generación espontánea, que sostiene que la vida se pudo originar, por ejemplo, a partir de cualquier momento o lugar, y la teoría de Oparin o la teoría bioquímica, que sostiene que a partir de gases con tormentas eléctricas pudieron originar las moléculas orgánicas. Cuatro teorías muy importantes. Y respecto al agua, no tenemos que olvidar lo siguiente. Según la teoría de la panspermia, el agua se originó porque en los meteoritos que caían hubieron moléculas de agua y según la teoría bioquímica, el agua se originó de la misma manera que las moléculas orgánicas. Bien, después de ver la teoría, esta es la tarea a realizar. Por ejemplo, tenemos lo siguiente, perdón, tenemos que llenar estos cuadros con la descripción y un dibujo.
Por ejemplo, aquí dice el origen de la vida. Entonces aquí vamos a decir, a escribir la teoría de la vida creacionista sostiene que la vida se originó a partir de un ser supremo llamado Dios. Y aquí ponemos un gráfico referencial. ¿Sí? Entonces esta es la teoría asimismo para el origen del carbono y el origen del agua. Eso es todo. Espero que se encuentren muy bien. Dios mediante, nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.